Bajar el tono en las relaciones con Estados Unidos piden congresistas y gremios. La temperatura sube día a día. Críticas por aplazamiento del debate sobre protección a candidatos políticos. De Uribe hasta nuestros días, la violencia ha rodeado a la política nacional. Cuestionan recorte de recursos al ICETEX y gobierno busca reemplazar el modelo de crédito. No solo se han incumplido las promesas, sino que en varios casos la situación ha empeorado. Siguen múltiples reacciones por reciente fallo que cobijó a Álvaro Uribe. Ley de amparo alimentario, un proyecto para que padres cumplan pronto con obligaciones alimentarias. Sancionan ley de fondo del emprendimiento de cafés especiales. A los sectores que necesitan más acompañamiento en nuestra sociedad. Juan Felipe Arévalo, el nadador que ha luchado contra las adversidades, fue condecorado. Muy feliz porque estoy representando a la República de Colombia. NS Noticias con Isaac Nesim. Buenas noches. Distintos sectores políticos pidieron bajarle el tono a las declaraciones del presidente Gustavo Petro y preservar la histórica relación entre Colombia y Estados Unidos basada en el respeto y la cooperación mutua. Primero fue la desertificación en la lucha contra el narcotráfico. Luego vino el retiro de la visa al presidente de la República. Esta semana se anunció la suspensión de la ayuda económica y militar al gobierno y no se descarta una medida arancelaria contra Colombia o la inclusión del jefe del Estado y algunos de sus funcionarios y familiares en la denominada lista Clinton. Esto es un año de enfrentamientos entre ambos gobiernos donde Colombia tiene las de perder. ¿Por qué? Porque nuestra balanza comercial es muy desigual. El gobierno Petro en todo caso cuenta con unas 48 horas para intentar desbloquear y tener una negociación con los Estados Unidos, pero eso pasa muy seguramente por calmar las redes sociales. Necesitamos que desde nuestro gobierno se fortalezcan, se busquen puntos de encuentro, puntos de conciliación con el gobierno de Estados Unidos. En plena tensión entre ambos gobiernos, el presidente de la República se reunió con el encargado de negocios de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, después de haber llamado a consultas al embajador de Colombia en Washington, Daniel García Peña. La preocupación es que esta tensión termine por afectar el intercambio comercial entre ambas naciones. Exhorto al gobierno nacional para que establezca los canales diplomáticos con el gobierno de Estados Unidos. Aquí lo que quiere el presidente Petro es pelear con los Estados Unidos, dejarnos sometidos y buscar que luego el pueblo colombiano tenga que mirar hacia otras latitudes. ¿Cómo ven los empresarios de ambos países esta nueva tensión diplomática? ¿Qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio? El acuerdo comercial no está suspendido y sigue plenamente vigente. El anuncio de Estados Unidos sobre un arancel del 10% no significa que el tratado se haya terminado ni congelado. La crisis aún no ha sido conjurada. Se espera que su solución sea tramitada de manera serena por los canales diplomáticos y no a través de la emotividad de las redes sociales. Ante la ausencia del director de la Unidad Nacional de Protección y de la Defensora del Pueblo, fue aplazado el debate sobre las medidas de protección para las elecciones. Senadores exigen que se respete la institucionalidad y el gobierno haga presencia. Con más preguntas que respuestas quedaron los senadores frente al debate citado para escuchar las medidas de protección a candidatos para las próximas elecciones. Necesitamos saber cuáles son esas estrategias para poder garantizar y decirle a los colombianos que puedan tener la tranquilidad de recorrer el país, pero también de escuchar a la dirigencia política para poder tomar decisiones en las urnas. Las acciones que está implementando el gobierno para garantizar la seguridad de los candidatos son reactivas y no preventivas, señalan en el Senado. La Defensoría sacó dos alertas muy graves de más de 571 estudios donde 271 municipios presentan amenazas de diferentes tipos. Hemos visto cómo ha evolucionado todo el tema en las tensiones. De acuerdo con lo señalado por los senadores, a la fecha se han presentado 605 solicitudes de candidatos a la Unidad Nacional de Protección, por lo que piden garantías para el ejercicio político que se avecina. La prevención de los congresistas está basada en la historia del país, marcada por una ola de atentados que comenzaron con el asesinato del dirigente liberal Rafael Uribe en las puertas del Capitolio el 15 de octubre de 1914.
El asesinato de Uribe marcó un momento crucial. Sus victimarios fueron 2 artesanos y aunque confesaron el crimen y las autoridades los detuvieron y condenaron, siempre hubo conjeturas sobre la participación ideológica de poderosos sectores políticos. 34 años después, el 9 de abril de 1948, fue asesinado el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. El crimen ocurrió cuando salía de su oficina en la carrera 7ª con Jiménez y fue cometido presuntamente por Juan Roa Sierra, quien murió linchado por la multitud. El hecho provocó una violenta revuelta social conocida como el Bogotazo, que produjo innumerables muertos y destrucción de muchos edificios del centro de la capital. Casi paralelamente, o probablemente desde antes, se suscitó la violencia liberal conservadora que causó la muerte de líderes políticos del campo colombiano y de miles de ciudadanos. Luego vendrían los asesinatos contra miembros de la Unión Patriótica, entre ellos Jaime Pardo Leal. En agosto de 1989, el narcotráfico planeó y ordenó el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, ocurrido en Soacha. En los 90, el país vio horrorizado cómo acababan con la vida de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo. Y después, en noviembre de 1995, la víctima fue el dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado. Y recientemente fue objeto de un atentado el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, quien estuvo 2 meses en UCI luchando por su vida y falleció el 11 de agosto pasado, 2 meses después de que un adolescente le disparara durante una reunión política en Bogotá. Varios congresistas cuestionaron el recorte de recursos al ICETEX mientras el gobierno defendió su propuesta de reemplazar el modelo de crédito por el de gratuidad en la educación superior. El Senado se declaró no satisfecho luego de escuchar durante 2 plenarias a los funcionarios del sector educación frente a la crisis del ICETEX. Tenemos ministros como Daniel Rojas que vienen a filosofar y a mentir descaradamente y a hablar como si estuviera en el primer día del gobierno de Petro, prometiendo lo que van a hacer los próximos 4 años, señor viceministro. Y se le olvida que ya el gobierno se acabó, les quedan 200 días. La senadora Soledad Tamayo, citante del debate, cuestionó al gobierno. Que aquí hay una promesa incumplida. Gustavo Petro, que en tiempo de campaña le dijo a los colombianos que transformaremos la lógica bancaria del ICETEX y crearemos un ambicioso plan de salvamento para liberar de las deudas a todos los usuarios. Los estudiantes también hablaron. Si yo pudiese resumir en una sola palabra la agenda educativa del presidente Gustavo Petro, sin duda sería, señor ministro, aunque no le guste, sería incumplimientos. El ministro de Educación insistió en un cambio de modelo. Satisfacción en el pueblo, porque nosotros somos pueblo y trabajamos para el pueblo. Insatisfacción entre quienes quisieran que la educación fuera un negocio. El debate dejó de nuevo sin soluciones reales a los estudiantes endeudados que siguen esperando la condonación de sus créditos vencidos y los subsidios a la tasa que les fueron suspendidos. La actual crisis que vive el sector minero en el Cesar y la Guajira no se escapa del ojo de senadores. Varios escucharon a representantes de diferentes asociaciones sobre los riesgos que están ocurriendo. Las recientes decisiones del Gobierno Nacional en materia de minería y transición energética generan grandes preocupaciones entre los voceros del sector, quienes reclaman mayores garantías para proteger los empleos y las economías locales ligadas a la extracción de carbón. La minería no es el enemigo del medio ambiente. El verdadero enemigo es la pobreza, la desigualdad y la desconexión entre las decisiones del Estado y la realidad del territorio. Necesitamos armonizar la legislación ambiental con la legislación minera. La minería del carbón aporta 85% de las exportaciones del sector y es clave para las regiones. En el Cesar, 50% de la población depende de ella y en La Guajira, cerca del 22%. Por eso es importante que ese enfoque que se le va a dar a la ley de cierre minera no sea ya, porque es que todavía no hay como ninguno de los empleados aquí está preparado para que en 4, en 10 años cierren una mina. Las minas de carbón que hoy dan trabajo a miles de personas en esta región. No solo son los mineros los que se benefician, las familias que dependen directa e indirectamente
En la sesión también fue solicitada la creación de mesas de concertación con las comunidades que se están sintiendo afectadas con el fin de evaluar los impactos de las nuevas medidas gubernamentales. La transición tiene que ser de manera organizada, programada, gradual y no de un momento a otro, porque eso sí puede ocasionar este decreto que nosotros hacemos mención y es la gran preocupación que nosotros tenemos hoy. Los congresistas coincidieron en que la transición energética debe construirse con la participación activa de las regiones, garantizando que ningún trabajador ni comunidad quede rezagado en el proceso de cambio hacia una economía más sostenible. Los arroceros piden medidas para proteger su producción y solicitan al Ministerio de Ambiente disminuir el cobro de la tasa del uso del agua, lo cual eleva el costo de producción desde hace 20 años. La crisis del sector arrocero no da tregua. Esta vez están pidiendo medidas para reducir la tarifa de tasa de uso de agua y de esta manera bajar costos de producción. El decreto 155 del 2004 afectó los valores a pagar por el sector agropecuario, llevándonos de un porcentaje que pagábamos en su momento a hoy tener unos porcentajes superiores al 600% de incremento en tasa por uso del agua. El decreto reglamentario lo estamos pidiendo para que haya un diferencial para el sector agropecuario, que se mire al sector como productor de alimentos y obviamente que el Estado está en la obligación de proteger la producción de alimentos. Ante estas peticiones, el Ministerio de Ambiente expidió una circular para establecer los lineamientos que permitan regular las tarifas. Nosotros como Ministerio damos la política del sector, pero son las autoridades ambientales a nivel territorial quienes implementan el instrumento. Y sabemos que habían fallas específicas en esa implementación. En el Senado hacen seguimiento a este tema, pues el sector ya lleva 10 meses en crisis. Poder bajar esas tasas de uso de agua que, según lo que manifiestan los mismos productores, son impagables. Representan el 8% de los costos de producción y ese ha sido un compromiso del Gobierno Nacional de bajar los costos. Se espera que a finales del mes de noviembre se cuente con un decreto que permita regular estos cobros y de esta forma beneficiar al sector agropecuario del país. Múltiples reacciones generó el reciente fallo que absolvió al presidente Álvaro Uribe. La oposición respaldó la decisión, mientras voceros del Pacto Histórico anunciaron un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Este fallo marca un antes y un después en la historia de la política en Colombia. Fue un largo proceso penal que duró 13 años. Uribe fue absuelto de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Un proceso que tuvo al menos 44 testimonios por parte de la Fiscalía y más de 70 citados por la defensa. Lo que procede entonces es el recurso de casación y obviamente que no se crea que nosotros vamos a tirar la toalla en esto. Aquí respetamos la justicia, la respetamos cuando no estuvimos de acuerdo y la respetamos ahora. Paradójicamente, este proceso comenzó con una denuncia que interpuso el propio expresidente Álvaro Uribe en el año 2012 en contra del senador Iván Cepeda, proceso que dio un giro inesperado en el año 2018 cuando la Corte Suprema de Justicia decidió investigar no a Iván Cepeda, sino al expresidente Uribe. Luego, en 2024, vino la audiencia de acusación. En febrero de este año comenzó el juicio oral, luego del cual se produjo la sentencia condenatoria en primera instancia, y esta semana el Tribunal Superior de Bogotá absolvió al exmandatario. Algún día se sabrá la verdad, porque la verdad no se archiva, porque la verdad tiene que salir a flote. Es un día muy importante para Colombia porque recupera para 50 millones de ciudadanos la esperanza en la democracia, en la institucionalidad y en el Estado de Derecho. Lo que viene ahora es la presentación de un recurso de casación por parte de las personas que se consideran víctimas dentro de este largo proceso y que deberán acudir ante la Corte Suprema de Justicia para pedir la revisión del fallo absolutorio. El Fondo del Emprendimiento de Café Especiales para el Impulso del Sector Caficultor ya es ley y fue sancionada por el presidente del Congreso, Lidio García. Con este fondo se da un paso firme hacia la construcción de un ecosistema de innovación, tecnología y emprendimiento rural. Así se fortalecerá la cadena de valor del café colombiano, producto estrella de las exportaciones nacionales y que tantos empleos y divisas ha producido al país. Esto para nosotros es muy importante porque es nuestro producto, nuestro principal producto.
y sobre todo uno tiene unos beneficios claves que es de mucho agradecimiento también aquí público que quiero hacerle a los autores, que hay que priorizar en este emprendimiento a los jóvenes rurales y a las madres cabeza de familia. Indudablemente estamos apuntando con este proyecto, gracias a sus autores, a los sectores que necesitan más acompañamiento en nuestra sociedad. El principal objetivo es impulsar la innovación, el emprendimiento y la creación de negocios alrededor del café de alta calidad, mediante incentivos y apoyo técnico. Colombia se consolida así como líder en cafés diferenciados y gracias a 550.000 familias cafeteras seguirá fortaleciendo el sector. Fue la senadora Paola Holguín quien presentó este proyecto que tiene un impacto económico y social de gran trascendencia. En las épocas más oscuras de Colombia, cuando solo hablaban de narcotráfico, de cocaína, de Pablo Escobar, de lo que históricamente se ha hablado que es positivo, es del café. Senadores de los partidos Conservador, Liberal, Cambio Radical, Pacto Histórico y Partido Comunes se sumaron a esta iniciativa con un total de 27 firmas para que hoy sea ley de la República. Con este nuevo fondo se siembra futuro, innovación y desarrollo en el campo colombiano. El sello distintivo se denominará Café Origen de Paz en sectores de sustitución de cultivos. Avanza en el Congreso un proyecto cuyo objeto es garantizar rápida y efectivamente el cumplimiento de las obligaciones alimentarias para los padres. Es conocido como la Ley de Amparo Alimentario. Ofrecer protección inmediata a los derechos fundamentales de quienes dependen de una cuota alimentaria, es decir, niños, niñas y adolescentes, es el objetivo principal de esta iniciativa. Este proyecto de ley encontró que 38 meses vencidos sin pagar es el promedio en Colombia, 38 meses en que los hombres no le pasan la cuota a los niños, a los adolescentes. El texto propone la creación de un proceso único y especial llamado amparo alimentario que permitirá fijar y ejecutar las cuotas de alimentos en casos en donde el padre o la madre incurran en incumplimientos graves o reiterados. Que sea un proceso rápido, veloz, para fijar la cuota, 100.000, 200.000, 500.000, de acuerdo a la capacidad económica, y segundo, para pagarla, que sea como una acción de tutela. La senadora Angélica Lozano se refirió también a una reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia que desestimó una denuncia temeraria en su contra. Después de 2 años, la Corte Suprema, que esculcó hasta el ponqué de mi primera comunión, Edwin, dijo: los hechos no ocurrieron, toda la financiación de Angélica fue correcta. Esto es una noticia falsa, una edición maliciosa. Por favor, no caigan en mentiras. El proyecto de amparo alimentario deberá superar 3 debates más para convertirse en ley de la República. La Junta Directiva de la ANDI Bolívar hizo un reconocimiento especial al presidente del Congreso, Lidio García, por su compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad, el diálogo social y el desarrollo de ese departamento. La mesa directiva de la ANDI destacó su liderazgo y su papel en la promoción de una agenda legislativa que contribuye a la competitividad del país. En la reunión con los empresarios de la región, el presidente del Congreso presentó su visión sobre el desarrollo económico, la estabilidad institucional y los retos del Caribe colombiano. El presidente de la Junta Directiva de la ANDI Seccional Bolívar, Nicolás Sandoval, estuvo al frente de la reunión, que contó con la participación de María Claudia Peña Sarana, gerente de la seccional. De que somos unos convencidos que cuando trabajamos sector público, sector privado, academia, ciudadanía, empresarios y gremios, realmente logramos transformar y llevar desarrollo a las regiones. El senador Lidio García compartió con los empresarios una visión de país centrada en el desarrollo regional, la estabilidad institucional y el fortalecimiento de la industria nacional. El ex senador y expresidente del Congreso, Roy Barreras, lanzó su candidatura presidencial en Monserrate, rodeado de su familia y copartidarios. En el evento aseguró que buscará tender puentes con diferentes sectores para promover la unidad en el país sin distinción ideológica. Afirmó que su proyecto político busca superar las divisiones que han fragmentado al país durante los últimos años y no pretende representar a un solo movimiento, sino convertirse en un punto de encuentro entre distintas corrientes políticas, y se refirió a las tensas relaciones entre Colombia y los Estados Unidos. Las relaciones con Estados Unidos son muy importantes, como con el resto del mundo, con China, con India, con Europa, y se restablecen a través de canales diplomáticos. Siempre hay canales diplomáticos, el diálogo siempre lo resuelve todo.
Juan Felipe Arévalo ha luchado contra las adversidades, inclusive contra la corriente. Él es un joven paranadador con discapacidad cognitiva que ha convertido sus desafíos de salud en una historia inspiradora a través del deporte. Por eso el Senado lo condecoró. Juan Felipe encontraba en la natación no solo una pasión, sino una herramienta terapéutica y formativa que ha transformado su vida. Durante su infancia enfrentó múltiples tratamientos médicos, terapias y procedimientos quirúrgicos, y en el agua encontró su refugio y el escenario donde demostró que los límites pueden superarse con disciplina y perseverancia. Llevo entrenando 7 años, comencé con básico, ya después comencé en 2 nacionales, después ya de los nacionales ya fue internacional. Muy feliz porque estoy representando a la República de Colombia. Su disciplina lo llevó a coronarse campeón mundial en Tailandia en los 50 metros espalda, convirtiéndose en un símbolo de motivación para jóvenes con discapacidad que ven en el deporte una oportunidad de inclusión. Tienen que seguir persiguiendo sus sueños, que las limitaciones solo están en la mente, que hay que tener fe, que hay que soñar, tener perseverancia y obviamente saber que se puede siempre seguir adelante. La condecoración también sirvió para que el gobierno nacional se dé cuenta de la importancia de fortalecer el deporte y brindar mayores oportunidades a los atletas que, como Juan Felipe, representan con orgullo los colores del país en competencias nacionales e internacionales. El Senado recibió la visita de una delegación de Curazao representada por la ministra de Desarrollo Social Charetti América Francisca. El presidente del Congreso, Lidio García, la recibió en su despacho. El objeto es consolidar las relaciones con Curazao y en particular tener un intercambio de experiencia con el proyecto Mi Casa Ya del Gobierno Nacional, que le dio vivienda propia a miles de colombianos que no accedían a tener techo propio. Eso quiere hacer Curazao y toda nuestra experiencia se la vamos a prestar, se la vamos a delegar prácticamente para que y acompañarlos en todos los sentidos para que puedan lograr ese anhelo que tienen en el pueblo de Curazao. Y al mismo tiempo, pues estamos creando el grupo de hermandad que no existía con Curazao, y yo creo que eso lo que va a permitir es el fortalecimiento de las relaciones políticas, económicas, culturales. El Colegio Santa Librada, una de las instituciones más queridas y emblemáticas de Neiva, está celebrando 180 años, lo que inspiró una ley que busca rendirle homenaje y asegurar recursos para recuperar su infraestructura afectada por el paso del tiempo. Bajo el sol del mediodía, el Colegio Santa Librada de Neiva volvió a llenarse de orgullo. Con 180 años de historia, la institución fue protagonista de un proyecto de ley aprobado en el Senado que busca rendir homenaje a su legado educativo y cultural, símbolo de identidad para generaciones de neivanos. Y su primer rector fue José María Rojas Garrido, una insigne figura política y académica del siglo pasado, quien fue presidente de la República. Asimismo, en este colegio de Santa Librada estudió el escritor José Eustacio Rivera. No solamente se van a mejorar los espacios para los niños, niñas y jóvenes, sino porque también se va a conservar un tema emblemático para el municipio de Neiva. Que se le garanticen los recursos en dotación, que se le garanticen los recursos en todo ese patrimonio que hoy se quiere para que el Santa Librada vuelva a renacer. Entre los estudiantes, exalumnos y docentes, la noticia fue recibida con entusiasmo. Coinciden en que la iniciativa representa un reconocimiento a la huella que el colegio ha dejado en la región, pero también una oportunidad para devolverle el esplendor que alguna vez tuvo. Vine y hablé con el señor rector del colegio, él me dijo, ¿usted es egresado? Le dije, sí, yo soy egresado del año 75, y me dijo, hay muchos egresados como usted que han venido a decirme lo mismo y no han salido con nada. Le dije, pues yo quiero decirles que si yo estoy en esto es porque quiero colaborar. Pero es importante mencionar en buena hora que el gobierno nacional hace aproximadamente 2 meses destinó una partida presupuestal cercana a los 20.000 millones de pesos. El camino es la educación. 180 años de historia de un colegio santanderista que significa identidad, orgullo y liderazgo huilense. Su aprobación en Senado no solo significa una inversión en infraestructura, sino un acto de gratitud hacia una institución que ha sido testigo de la educación, la cultura y el espíritu huilense por casi 2 siglos.
Y hoy tuvimos imágenes de fondo de la ciudad de Cúcuta. El Senado le rinde así homenaje a las regiones del país. Y con estas bellas imágenes de la capital del norte de Santander, nos despedimos. Hasta aquí las noticias. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.